Grabando. Ah, eso también se me olvidó grabar. Grabar. Ok. Oh, dice que ya estoy grabando. Ok, ya está grabando. Entonces volvemos a eso. Bueno, ¿se ve la rana? ¿Hay alguien que no ve la rana claramente? No es Sí, una sí, se ve Ok. diferente a la hoja. Ok, diferente. ¿Por qué? Pues tiene contraste. Sí, contraste en color, ¿cierto? Ojalá. ¿O no? No, sí, claro, sí. Ok. Yo creo que nadie quiere contestar porque parece demasiado obvio y preguntan si ya me chiflé o algo. No. Lo que pasa es que aquí, esa rana, yo tenía un calendario de ranas cuando yo era estudiante y lo tenía colgada allá con esa rana encima de una hoja. Y llegó un amigo mío y dijo, uy, ese camuflaje es impresionante. Y yo, uy, qué sarcasmo. No, pero es que mira que casi no se ve. ¿Qué pasó? Pues él tiene daltonismo y exactamente como algunos depredadores de esa rana, no lo veía. Entonces, hay algo aquí donde si uno tiene visión rojo, verde, amarillo bien como completo, lo ve de una. O sea, yo si voy a buscar ranas en el bosque, ese lo puedo encontrar de una, pero sus depredadores algunos no. Porque tiene propiedades donde si uno no tiene esa detección de ese color, la verdad, la rana no se destaca bien. Entonces, ¿qué tal este? Sí, es más difícil. Ok. Todavía hay una diferencia, ¿cierto? O sea, de pronto si estoy lejos, parece una hoja, pero como está magnificada, yo digo, bueno, es que todavía veo el sapo, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Si es el mismo color. Ahora, ¿qué hay de diferente? Por la textura, por la forma. La forma. ¿Y qué es forma en ese contexto? ¿Cómo dibujan una rana y saben que no es parte de la hoja o que sí, como es medio sapo y la otra, o sea, ¿cómo saben el dibujo de esa cosa? ¿Cuál es la forma? ¿Y cómo lo detectan? Por las sombras, Ok, sombras, eso es una interpretación de lo que están viendo, ¿cierto? Sombra, lo llamamos sombra. Pero ¿cómo sabemos dónde termina la rana y dónde empieza la sombra? ¿O dónde termina la sombra? ¿Y cómo sabemos si es parte de la hoja o parte del sapo? ¿Cómo Yo creo que también es como parte de experiencia. Es decir, sabemos, o sea, porque hemos visto ranas antes, cómo es la forma de una rana y cómo es la forma de una hoja. Y así podemos saber que no es como una fruta que está pegada a la hoja, sino por experiencia ya sabemos que esa sería la forma de una rana. Ok, excelente, Grisan, gracias. Ya tienes la clave. Nosotros ya estamos interpretando. No es una observación sencilla. Estamos poniendo nuestra interpretación porque dijimos, bueno, rana. Esa experiencia es algo que cuando somos muy bebés adquirimos con observaciones tenemos una forma de pensar que siempre dividimos cosas, ¿sí? Yo cuando miro allá no veo como una mancha de no sé qué, sino un celular en una mesa. Esa parte de la interpretación del cerebro es lo que hace que vemos y entendemos nuestros alrededores, pero en fin, hay mucho que está poniendo el cerebro ahí, ¿sí? Si yo pongo, no sé si ustedes han visto estas cosas de inteligencia artificial y que sobre todo empezaron con aplicaciones militares, como siempre, donde intentan identificar automáticamente con un robot objetos peligrosos o tanques o gente armada y esas cosas. ¿Qué es lo que suele fallar allí? Porque está en desarrollo, pero todavía no hay, digamos, en una guerra, mandar solamente robots ahí y buscar otro robot sin montarlo porque hay errores y los errores pueden ser terribles.
porque hace errores y nosotros no. Yo siempre voy, pues no siempre, yo puedo equivocarme, pero hay algo ahí. Bueno, Pablo. Porque esos software se les entrena, un humano los entrena. Ok. No sé si por eso. Sí, pues eso es. Lo que pasa es que un problema fundamental en la inteligencia artificial para detección de cosas es algo que para nosotros es tan fácil, es decir, separar objetos mentalmente y saber como, bueno, hoja y sapo, que para una máquina es muy difícil. Y uno puede mirar como partes aquí donde, digamos, el color de la pierna atrás tiene algo de contraste del otro, pero no es tan diferente que el contraste de la sombra de la misma pierna de la rana con la parte más iluminada de la rana. Entonces una máquina puede equivocarse y pensando que parte de su pierna es una sombra en la hoja, por ejemplo, entonces puede dibujarlo mal. Y eso vemos todavía en el tema de inteligencia artificial, de que algo tan sencillo como identificar un objeto le cuesta a una máquina. Entonces nosotros todos tenemos ya un software muy avanzado en interpretación de imágenes que nos permite vivir en el mundo, pero no es algo trivial y no es algo que cualquier máquina pueda hacer. Entonces ahora para separar mi rana de mi hoja, ustedes mencionan la palabra textura. Textura es algo que sentimos cuando tocamos, ¿cierto? Entonces yo tengo un celular, eso es liso, esta cosita como es como rugoso, pero eso tiene que ver con lo táctil. ¿Cómo tiene que ser el ojo para básicamente adivinar cómo va a ser la textura? Porque no vemos textura. Nosotros hablamos de ver texturas, pero textura es una sensación. Cuando detectamos eso con el ojo, estamos haciendo algo especial. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que esa rana tiene turupitos? Es como asociación, asociar una forma con una experiencia del tacto. Sí, mentalmente es eso, pero si yo veo como en la imagen, yo veo esa parte que está como brillante y un partecito al lado que como es más sombrada y yo digo turupe, ¿listo? Entonces por toda la rana yo digo, eso es una textura donde yo espero, si toco esa rana va a tener como turupos, pero también se ve un poco, pues no sé, babosa, ¿no? ¿Y por qué babosa? ¿Qué es lo que me da esa pista? Porque está húmeda. Sí, está húmeda y yo puedo ver humedad o qué estoy haciendo exactamente con los ojos. Como La ver diferencia las con el gotitas de brillo. agua. Eso. O sea, como el Sí, brillo ayuda. sí, ok. O yo puedo, digamos, si veo las goticas de agua, yo interpreto como humedad, pero esa rana me parece húmeda. Es una cosa rara de que decir, pero es así, ¿cierto? Es que tiene una pinta húmeda, pero si quiero cuantificar es un poco más, ¿qué es lo que lo hace ver húmeda? Estoy interpretando alguna cosa visual como probablemente causado por una condición como humedad. ¿Sí? Entonces, Fue cuando... ¿Sí? precisamente como el brillo, Ok, más o menos que puede llegar a tener, lo podemos asociar más o menos con el brillo que hemos visto en otras cosas húmedas. ok, perfecto. Eso es. Entonces, esta ranita, yo al inicio digo, rana roja, está bien, pero encima de esa roja, aparte de que hay variaciones en el color, hay otra cosa puesta, ¿sí? Entonces, no simplemente una impresión de color, sino también color más sombra y algo que se llama brillo. El brillo, ¿qué es lo que lo causa? Yo creo que la reflexión de la luz. Sí, un poco, una reflexión como casi como un espejo, ¿no? O sea, yo no alcanzo a ver mi cara mirando la rana, pero si tuviera más área superficial ahí con brillo, esperaría ver hasta la reflexión de mi cara, básicamente. Entonces hay algo allá que parece una reflexión de todo, ¿sí? Esa rana es roja, debería solamente verse roja, pero también tiene partes blancas, al parecer blancas, en comillas, porque hay una brilla excesiva que me dice que básicamente está reflejando todo. Ese tipo de reflexión es un poco, es un mecanismo un poco diferente del hecho que esa rana refleja rojo y absorbe los otros.
porque va a depender entre cosa y cosa, con el ángulo, la cantidad de luz y esas cosas, mientras el hecho que esa rana por sus pigmentos solo refleja la luz roja es una propiedad de la rana. El brillo puede cambiar según mi ángulo, ¿sí? La fuente de luz. Entonces es algo que encima del objeto yo tengo pues algo ahí metido, que son ruidos observacionales, ¿sí? Por decirlo así. Lo mismo pasa con sensores, entonces hay que tener en cuenta que los ojos se pueden engañar, la imagen puede dar otra impresión por esas cosas adicionales que estamos viendo. Si me retrocedo un poco y pongo esa rana a distancia, yo voy a ver unas cosas interesantes. Por ejemplo, empiezo a perder de la vista la forma en la rana, y en algún momento ni el color veo porque es muy lejos, ¿sí? Eso es un tema importante en sensores porque en general estamos haciendo las cosas de lejos. Entonces, la separabilidad de la rana y hoja no solamente depende de sus características, su forma, su color, sino qué tan lejos está. Entonces, hay diferentes tipos de lo que se llama resolución, ¿cierto? Cuando hablo de rojo y verde, estoy separando colores. Eso tiene un nombre, se llama resolución espectral. Distinguir colores es resolución espectral. Pero si pongo esa misma rana muy lejos, empiezo a tener problemas de resolución espacial, ¿sí? Llego al límite de mi aparato óptico de separar objetos uno del otro por su cercanía y su lejanía de mí. ¿Okay? Todos los tipos de resolución que hay son importantes. Lo que va a ser diferente es cuál es más importante. No podemos tenerlo todo y vamos a hablar de eso, de cómo escoger el tipo de resolución que quiero. En este caso, si quiero atrapar ranas, esa habilidad de ver colores es lo más fácil para mí, porque es mucho más fácil que ver la rana si veo esto. Todavía puedo ver la rana, pero eso es donde voy a decir como, uy, eso es el ojo, no, ok, bueno, eso sí. No, esa parte de la pierna, no, esa es parte de la hoja, sí. Entonces vuelve más y más difícil. Si pongo menos y menos y menos contraste de brillancia, en algún momento se pierde. Eso es otro tipo de resolución que se llama radiométrico. Eso es lo que pasa cuando tomo fotos en la noche. ¿Okay? Ustedes como cuando están con sus amigos y intentan, no sé, en un club o en la calle en la noche y toman una foto y no sale nada. ¿Qué es lo que falla allá? La cámara no está distinguiendo entre diferentes niveles de energía de luz que vienen los objetos. Entonces todo se ve como igual. Entonces tenemos color, tenemos separabilidad en distancia, pero también tenemos grados de energía de la luz, que si en la noche es muy difícil, que también si tomo fotos en la noche es muy difícil, en el día yo puedo ver muy bien, pero también si tomo una foto a veces se satura y se ve todo blanco. Entonces los grados de tonos de gris entre blanco y negro también importan. Si tengo mal esa resolución, es muy difícil de distinguir cosas. ¿Okay? Hace tiempo, cuando teníamos cámaras análogas solamente, era un arte intentar configurar la cámara con su apertura, cuánto tiempo exponer y el tipo de film, no sé cómo se llama esa cosa que pones en la cámara, porque la jugada entre cosas me da la posibilidad de ver cosas en la noche. ¿Cómo se llamaba? El rollo. Yeah, sí, el rollo. Entonces hay rollos rápidos, rollos lentos, cosas para... Entonces uno si quiere tomar una foto de algo al mediodía, había que tener apertura chiquita, una foto muy rápida y un tipo de rollo que no era demasiado sensible para poner diferentes profundidades de grises y eso. ¿Okay? En las sensores modernas, el concepto es igual. Son sensores digitales, pero igual tienen un rango.
¿sí? Tiene un rango de detección de energía donde si de pronto le mando un fotono y no se ve nada, se queda negro el píxel. Pero si mando 10, pues de pronto empieza a ponerse un poco grisáceo, ¿sí? Y si mando 1000, ya voy a poner blanco. Los sensores se tienen que construir cosas que se puede detectar, la diferencia entre, no sé, una energía de luz y el doble o el triple de la cantidad de energía que está pegando. Eso lo puedo hacer con el sensor, también lo puedo exponer por más tiempo, cosa que recopilo energía como por 10 segundos en lugar de un milésimo de un segundo, y puedo jugar con los mismos factores. O sea, por eso la fotografía todavía es difícil. No sé si alguien está tomando cursos de fotografía en ese momento o que tiene interés en fotografía y si han hecho esos experimentos. Yo lo he hecho un poquito, pero es que a mí me gusta poder tomar una foto fácil y no tener que configurar la cámara, pero uno puede experimentar con diferentes cosas para sacar una buena foto, ¿no? Entonces los sensores tienen capacidades, sensibilidades que solo reciben un rango de energías. Entonces hay una limitación práctica que es un poco parecida a nuestros ojos. Los ojos tienen limitaciones por el lente. Si yo no puedo enfocar a cosas que están aquí y aún menos a medida que ahora necesito gafas para ver cosas cercanas, pero también cosas lejos, la luz que llega da impresión de venir de un objeto y no dos, ¿sí? Todo eso son problemáticas de sensores que hay que solucionar para tomar una buena imagen. Okay. Hay más tipos de resolución. Okay. Cuando hablamos de separación, eso todavía está en inglés. En algún momento me toca poner la tarea de traducir de pronto. Pero ya hablamos de colores. En sensores se llaman bandas porque normalmente, como los conos y cositas de nuestros ojos, el sensor tiene como una grilla de sensores de verde, de rojo, de todo eso. Entonces yo los llamo bandas, pero es la misma cosa que los conos en el ojo. Entonces yo puedo separar colores, pero también físicamente podemos hacer unos cálculos como saber qué necesito para que las cosas sean separables. Espectral, ¿sí? Hay ruidos, entonces si las cosas se como combinan con el ruido que viene de otros objetos, no se ve tampoco, que es otro tema, signal to noise ratio, y los de shades of gray. Hay otra cosa adicional que no puse aquí que también es importante en sensores, que es separabilidad en tiempo. En sensores ópticos, por ejemplo, yo puedo tomar una foto cada 10 segundos y tener una muy buena resolución temporal donde yo tengo una muestra cada 10 segundos. Lo que pasa en la vida real es que tomo una imagen al mes o en algunos casos más largo. Entonces la resolución se ve afectado porque yo voy a perder toda la información entre el día 1 y día 30 y pierdo información, ¿sí? Para separar qué está pasando. Dame un momento, qué pena. Ok, ya logré filtrar el ruido un poco. Ok. ¿Dudas? Okay. Entonces recuerda eso, lo que siempre estamos intentando es distinguir entre objetos o tipos o detectar diferencias en propiedades. Si quiero como hacer un mapa geológico desde el espacio, me toca entender qué efecto va a producir los diferentes tipos en una imagen para saber qué tipo de roca es. Okay. Y esa es la idea de todo. Okay. Entonces empezamos con color. Recuerdo que hablamos un poco de la diferencia entre colores que se mezclan de pintura y colores que se combinan como luz. Hay unos videos aquí que les voy a dejar. Hay uno que es muy interesante que explica un poco, y es bonito porque uno puede ver, bueno, si yo tengo 3 bandas de luz y los combino, yo tengo blanco.
Si mezclo las mismas pinturas, tengo negro, pero es un poco más complejo. ¿Ustedes saben la diferencia entre lo que se llama RGB y CMYK? Como cuando hacen colores en imágenes, ¿lo han hecho? Como eso, como el código de colores, ¿no? Porque RGB es el que uno pone un número y son combinaciones de rojo, verde y azul, y pues uno las puede sacar todas de ahí. Ok, entonces es cierto. Excelente, Pablo. Este CMYK es para impresiones. ¿Y por qué es para impresiones? ¿Qué significa eso primero? RGB sabemos porque siempre desplegamos nuestras imágenes así, pero el CMYK es lo que quiero cuando quiero imprimir algo. Entonces, cuéntame qué es eso. Tenemos manito arriba. Juan Pablo. Pero fue hace rato, pero para qué grandes la presentación. Ok. Listo. Gracias. Ok, colores primarios. Todos aprendemos de niños que los colores primarios son ¿qué? De hecho, lo llamamos de hecho dicen rojo, azul y amarillo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Primero, eso entonces, ¿por qué verde? Cuando yo combino los colores de luz RGB o rojo, verde y azul, me saca blanco, pero de niños aprendimos que realmente tenemos amarillo, rojo y azul. Resulta que eso es un poco falso. Entonces, todo lo que les enseñaron en kinder y eso no es cierto. ¿Qué pasa aquí? El CMYK es para impresiones. ¿Y por qué? ¿Qué significa CMYK? ¿Eso es lo decían magenta y eso o no? Sí. Sí, entonces tenemos el RGB es rojo, verde y azul y otro es cian, magenta, amarilla, amarillo y negro. Realmente, cian es como un tipo de azul. Magenta parece como, pues de pronto este color, más o menos, ¿sí? El cian es como más pálido, o sea, no sé si se puede, de pronto, acá tengo. Esto es color cian, más o menos. Y esto es color magenta y amarillo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si mezclo RGB o si mezclo cian, magenta y amarillo, ¿qué pasa? ¿Diferentes cosas? ¿Lo han visto antes? ¿Eso lo han hecho? Probablemente no. Nunca. Nunca. Eso es chistoso porque siempre cuando uno quiere imprimir algo te recomienda esa cosa y nadie te dice por qué y nunca. Ok. Resulta que hay colores primarios que siempre aprendimos en el kinder que lo simplifican. Y sabemos que si, digamos, yo mezclo rojo y azul y me da morado, yo mezclo azul y amarillo me da verde, y eso aprendimos de niños. Lo que pasa es que cuando estoy mezclando pinturas, alguien lo mencionó eso el martes, ¿sí? Estamos mezclando material que está sustrayendo luz, ¿sí? Estás restando. Es decir, yo tengo pintura roja y lo que estoy haciendo es absorbiendo todo menos rojo. Entonces, si mezclo rojo y azul, ¿qué estoy haciendo? Estoy mezclando dos cosas que absorben casi todo menos una parte. Lo que se va a ver en la diferencia es lo que tienen en común esos dos colores, por decirlo así. Yo creo que lo mejor es ver yo creo que ese es el video. Y es importante verlo porque es como visualmente más impactante. Y no sé cómo mostrarles eso, o si quieren, yo lo pongo en el chat de pronto, eso, para que seguimos. Eso yo creo que va a quedar en la grabación, pero no sé si... Yo le puedo subir también a Brightspace el link.
Sí, ya aparece. Porque ahí uno puede ver, déjame ver. Sí, ok. Voy a apagar el sonido porque eso no es súper lento el video. Ok. Entonces no sé si ustedes quieren seguir en su, ustedes pueden abrir el link. Bueno, bla, bla, bla. Hay cosas como, por ejemplo, aquí hay una buena pregunta que sale. Si café es un color, ¿por qué no aparece en arcoíris? Es una pregunta. Entonces son preguntas que los niños envían sobre colores y eso es cuando uno empieza a decir, yo pensaba que entendía colores, pero resulta que no. Y hay toda esa cuestión de que entonces, ¿qué es morado? Eso no está tampoco en el arcoíris, sino, sin embargo, si pongo rojo con azul, sale morado. Entonces, ¿es un color de verdad? ¿Ustedes han podido abrir el link? Es un color. Sí, el link, sí. Ok, entonces, ¿cómo quieren ver el video ya y hablamos o yo lo despliego o qué hacemos? ¿Cuál es lo que les queda mejor? Yo lo puedo, igual lo puedo compartir sin sonido, que si eso va a ser como... Sí. Un momento, yo creo que necesito screen, yo creo que es screen. Ok, y voy a maximizar eso, yo creo que... ¿Desapareció? Ahora sí ven el señor con... Bueno, listo. Entonces ahora puedo sonido. Y eso fue la pregunta del chico, como, ¿por qué hay café y no... ¿Por qué café no aparece en el on the arcoíris? spectrum. Here's physicist Robin Marchbanks from his lab at the University of Toronto. Well, color and perception of color is a very subtle thing. When Newton first took white light and spread it out with a prism to show a rainbow of colors, what he arrayed in that spectrum was a position for every different wavelength, for every different color. Ok, ¿ustedes están entendiendo lo que dice o habla muy rápido? No, ¿está viendo? Bueno. Sí, porque algo... puedo colocarle los subtítulos. Pero es que yo revisé y son generados automáticamente, entonces eso puede salir No, muy pues, mal. no, pues en inglés ahí como para mí, es que para mí se habla un poco rápido. De pronto, mira, eso se puede también con subtítulos si les ayuda. Sí, pero es que en este video son generados automáticamente, como que YouTube los genera, entonces puede salir muy mal. Pero por ejemplo, algunos canales de YouTube... O sea, eso se ha generado automáticamente. Sí, o sea, sí, es peor si uno hace una traducción que se puede traducir mal, ¿sí? Eso no sé si es una ayuda o no. Ajá, no, pero igual sí sirve. Bueno. Ok, listo. Porque algo aquí que van a hablar es, Newton decidió los colores. Es decir, realmente hay un espectro continuo y de hecho en diferentes culturas y diferentes idiomas pueden separar colores de diferentes formas. Es decir, nosotros tenemos esos 7 colores del arco iris y lo vemos distintos, ¿sí? Como rojo y amarillo y naranja y bueno. Resulta que en algunos idiomas, por ejemplo, los colores azul y azul claro son diferentes colores. Piénsalo así, si yo tengo rojo y lo mezclo con algo de blanco, eso se llama rosada, ¿sí? Pero si lo pienso bien, realmente es rojo pálido. Pero yo lo veo rojo, rosado, son dos cosas. En ruso, azul y azul claro son 2 diferentes colores como rojo y rosado, ¿sí? Entonces, parte es como decidimos culturalmente distinguir colores uno del otro y decir si uno es como solamente una versión pálida de otro mentalmente. Pero hay otro tema. Cuando nosotros tenemos el arco iris, tenemos el color, como la frecuencia pura de ese color y lo podemos trozar como se quiera. Pero cuando, por ejemplo, mezclo blanco, pintura blanca con rojo, sale algo que no está en el arco iris. Entonces, hay una diferencia en inglés entre color y hue. O sea, uno puede meter
blanco o negro y cambiar un poco la profundidad del mismo color. Entonces hay otra dimensión allá que no sale ni arcoíris, que es otra cosa. Entonces hay que tener eso en cuenta, porque hay cosas que no son fáciles de imaginar, como por qué no están en el arcoíris. Tenemos que pensar en cómo se forman colores utilizando eso, pero haciendo otras cosas con la absorción y eso, porque sí, morado es imaginario, como alguien lo dijo, pero vamos a ver. Es otra cosa que uno puede pasar todo el fin de semana molestándose con pensarlo, pero eso es una pequeña introducción. Every frequency of light. But the way that we perceive it is something different. What we perceive as human beings is according to the receptors that we have in our eyes, which see red, green, and blue. So even though it may be a whole spectrum there, we'll interpret it in terms of how much red, how much green, and how much blue there is there. And that's much the same way as how a camera works, which is why video cameras work for human beings, because they also will record red, blue, and green, basically to match the perception that we have. Entonces, ¿entienden eso? Que nosotros miramos eso y yo lo que veo en esa imagen, por ejemplo, es azul, verde y rojo, pero mira todas las gradientes de otras cosas. Hay como una violeta por allá, yo veo una naranjita metida. Entonces es un espectro, pero nosotros como tenemos receptores de rojo, verde y azul, se destaca como tres cosas. Y por eso lo que está diciendo el señor es que como tenemos sensores que puramente detectan rojo, otro que detecta azul y otro que detecta verde, cuando tomo un video parece natural. Parece color completamente natural porque esa forma de hacer sensoramiento es como los ojos nuestros lo hacen. La realidad es que eso es un continuo de diferentes frecuencias, pero tenemos receptores en este punto y este punto. Entonces los sensores ópticas que son visibles son iguales. So you can have a full color spectrum, but whether it's a human being or a camera that's detecting it, what it will see is a proportion of red, blue, and green. Well, just as we can look at a white light spectrum and see all the colors in it, even though we only detect red, green, and blue with our eyes, we can take those colors, red, green, and blue, and put them together in different ways to make all kinds of different colors. So here what I have is 3 slide projectors that project the 3 colors. The blue is fairly pure color, the red one is fairly pure as well, and fairly pure green over here. Ok, eso es diferente de lo que aprendimos también en jardín, ¿cierto? Tenemos RGB en luz y lo vamos a mezclar. ¿Qué significa mezclar? Orientarlo en el mismo punto, cosa que a ese objeto que es blanco refleja ambos colores. O sea, entonces uno tiene la pantalla aquí y donde veo solape entre verde y azul, sale algo raro. Es un azul clarito. Eso es el cian. Si miro el azul con el rojo, eso de pronto es empata un poco más con su intuición de que algo morada debería salir de ahí y produce ese magenta. Pero mira que yo combino rojo y verde y sale amarillo. ¿Eso les sorprende? Sí, 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 un montón, porque pues el rojo y el verde si no es o sea, en otras cosas que no sea luz, no da amarillo. Sí, es como un poco rarito, ¿no? Porque nosotros tenemos experiencia con objetos que absorben luz, entonces cuando mezclamos colores estamos esperando cierta cosa. O sea, yo cuando mezclo rojo con verde espero algo como café, ¿no? Y aquí sale amarillo. Entonces mira que aquí adentro tenemos, afuera tenemos RGB y adentro tenemos cian, magenta y amarillo. Y se hace con una superposición de 2 colores primarios de luz. ¿Qué vamos a decir? But as they overlap, you see that blue plus green together gives you a different color, the cyan color that's here. Red plus green together give the yellow color down below. And red plus blue together give the magenta color that you see at the left. But all 3 of those colors, as they overlap, give a white spot in the center. Now, if we subtract one of those colors, if we take out, for instance, the red, then that white spot turns cyan. If instead we subtract the blue, that white spot turns yellow. If we subtract the green, that white spot turns magenta. And so there are 3 colors that in a certain sense are white light, subtract certain colors. And there are these other primaries, the cyan, magenta, and yellow, that are the colors that are used in inkjet printers.
Inkjet printers use subtractive primary colors. So just as we mixed on the screen and had white light, if we subtracted red, we got cyan. So cyan is the color that you get from white. Ok, ya empezó a hablar muy rápido, pero ¿entendiste eso? Que con un impresor lo que tengo son tintas que absorbe cierto color y como su color aparente puede ser magenta, pero ¿cómo se produce magenta? Si miramos, eso fue sustraer algo. ¿Sí? Entonces miramos aquí, si yo tengo luz blanca y quito la luz verde, lo que queda es magenta. Entonces, si tengo un inkjet printer o una cosa con tintas y quiero colorear algo color magenta, lo que necesito es algo que absorbe luz verde y rojo. Y lo que va a quedar en la impresión es magenta. ¿Tiene sentido? Por eso lo llaman primarios subtractivos. No sé cómo es, no es una palabra. ¿Cómo lo hago? Subtractive. ¿Eso es una palabra que se puede traducir? Sustractores. Sustractores. Ok, gracias. Entonces, es otro tipo de primario. Los otros son aditivos porque los mezclo para formar luz blanca. Los otros se producen quitando cosas de la luz blanca. ¿Okay? Entonces, vamos a... Inkjet printers use subtractive primary colors. So just as we mixed on the screen and had white light, if we subtracted red, we got cyan. So cyan is the color that you get from white subtracting red. What I have here is the 3 colors from an inkjet refill kit. I've got cyan, magenta, and yellow. What I'm going to do is to mix each of these colors up and then try combining them just as we combined colors of light earlier. So first of all, I mix up some cyan, mix up some magenta, ¿Qué va a pasar cuando lo mix mezclan up some todos? yellow, ¿Qué voy a producir? then if I mix these together in another beaker, a little bit of yellow, a little bit of magenta, and finally a little bit of cyan, the color that we get in the end is very nearly black. So whether I mix 3 different colors of light together, red, blue, and green to get white in the end, or if I mix 3 subtractive colors, subtractive pigments together in an inkjet printer, cyan, magenta, and yellow to get black, either way, what I can do is mix the proportions of those to get any color that I'm interested in having, including brown. Do you have any colorful questions for us? Here's how to say. Ya lo apagué, qué pena. Bueno, chévere. ¿Ustedes entendieron más o menos lo que dice? Hay que pensarlo un poco, porque es realmente parece un truco que yo mezclo la luz blanca y cuando quito algo me sale un magenta. Y eso. La magenta entonces es un color que se puede producir con un pigmento que absorbe luz roja y luz azul. Entonces, si combino tintas, lo que estoy absorbiendo un poco más y un poco más, cuando combino todos, yo tengo negro, pero como dice, yo sí tengo no proporciones iguales de todos los colores, sino mucho más magenta que los otros. Yo puedo producir una cosa como más así el café o yo puedo producir esos colores raros que parecen suelos y que parecen árboles y esas cosas que no son parte del arcoíris porque estoy como cambiando la porción de qué luz absorbe para producir otra impresión. Y el procesamiento lo hace el cerebro. Entonces, en fin, nosotros podemos ver tantas cosas con solo 3 conos en el ojo. Es impresionante. Y es así. Entonces, nosotros tenemos interpretaciones, pero esa arcoíris solo me da un rango de frecuencias de luz que si empiezo a sustraer cosas, lo que queda, dame una impresión de color que puede ser muy distinta a los colores individuales que se ven. ¿Listo? Eso porque importa para un sensor. Normalmente cuando interpreto el color de algo, lo que necesito entender es
que la luz cuando le llega interactúa con algo en ese objeto para reflejar un color que puede ser café o otra cosa, porque hay una mezcla de colores de luz que están absorbiendo allá. En el caso de las plantas, por ejemplo, el clorofila, ¿cómo digo? Chlorophyll, pues siempre me cuesta. Clorofila. Clorofila, listo. Gracias. Esto, los pigmentos, ¿cómo se llaman? Son como moléculas que básicamente absorben luz, que da el color al objeto. Entonces, si yo tengo clorofila, eso absorbe casi todo en el visible, pero no tanto el verde. Entonces, ¿qué pasa? La planta parece verde. La realidad es que si yo tuviera diferentes ojos, todas las plantas se vería color infrarrojo. Entonces, si quiero dibujar el concepto de eso, vamos a dejar de compartir un momento y hagamos un experimentico. Un poco lento cambiar de cosas. Entonces, ¿qué puedo hacer? Color infrarrojo, sí. Yo no sé cómo se ve porque mis ojos no lo detectan. Tenemos que preguntarle a un animalito, ¿qué animales detectan infrarrojo? Hay animales que detectan infrarrojo y otros que detectan... Las serpientes pueden ver infrarrojo. Sí, puede ser, ¿no? Sí, eso es. Entonces, lo que pasa es que cuando yo hablo de un objeto verde, yo puedo dibujar algo que se llama una firma espectral que me dice algo sobre la reflectancia de un objeto. Entonces, un ejemplo. Mi rana roja, si yo pongo las frecuencias de luz en un eje, yo voy a empezar con cosas muy corticas aquí como ultravioleta y yo voy a terminar como infrarrojo aquí, ¿sí? De pronto así. Y aquí ultravioleta. Todos los colores visibles en la mitad y por allá como más lejos, hasta microondas. Uy, ¿por qué me hizo eso? Uy, ay, esa cosa de dibujar es fatal. Ok. Listo, ahora sí. Yo sé que no voy a hacer. Yo puedo producir lo que se llama básicamente una firma del objeto. No sé, aquí. Entonces, si hago, por ejemplo, yo voy a poner un negro para no confundir. Si tengo mi rana roja, ¿qué espero? Que la rana absorbe casi todo. Entonces, si esto es regia, recuerde que un objeto puede reflejar, puede absorber, también puede transmitir, y hay cosas adicionales, como dicen ustedes, como refracción y eso. Pero si miro el porcentaje de luz reflejada por un objeto, digamos, si 100% es aquí, si refleja todo al 100%, de pronto como nieve, sale blanco y brillante, ¿cierto? Si refleja todos los colores, pero como no fuertemente, de pronto queda como por ahí en la mitad, como medio gris, pero no tan blanco porque absorbe todos los colores por iguales, pero como no refleja 100%, no es tan brillante. Pero normalmente hay una variación que me dice, bueno, si eso es ultravioleta, aquí infrarrojo y aquí rojo y aquí, bueno, hasta azul, si eso va a ser azul. ¿Qué voy a ver con la rana? Un pico de reflectancia como aquí por el rojo y baja con los demás. Esa proporción que no es reflejada es lo que está absorbida, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago mi cosa de impresión de cyan, magenta y amarillo, lo que estoy haciendo es, para ese color cyan, lo que realmente estoy haciendo es absorbiendo rojo y azul y dejando una impresión de otro color entre los dos. Pero el objeto mismo tiene dos picos de absorción, de pronto, aquí y aquí. Produce esa mezcla de lo que hay ahí, produce la impresión de cyan, pero lo que está realmente haciendo es absorbiendo azul y rojo. La rana, porque es roja, lo que está absorbiendo todo menos rojo, entonces yo tengo un pico de reflectancia aquí en rojo y lo demás como poca, y eso es la absorción.
todos los objetos tienen lo que se llama una firma espectral. Los colores que vemos es porque en el rango visible también tiene esa parte del espectro, pero pueden tener otras cosas interesantes aquí. Okay. En el caso de las plantas, yo tengo un pico en verde, baja en rojo y algo casi 100% infrarrojo. El hecho de que no podemos ver infrarrojo hace que las plantas no son tan brillantes como lo vería si fueran como con ojos de conos infrarrojo, pero lo más dominante en una planta, de hecho, es su reflectancia infrarrojo. Ustedes van a ver que hay cosas que se llaman índices que yo si quiero ver la salud de vegetación o la cantidad o densidad de vegetación en la zona, lo que tengo que medir básicamente es eso, la infrarroja. Cuando una planta va mal, empieza a absorber infrarroja y ya va disminuyendo ese contraste. También ese pico en verde, eso empieza también a perder su absorbencia en rojo. Entonces empiezo a tener como un color café, donde ya tengo verde, pero también mezclado con rojo, ¿sí? Y la hoja parece color café. Yo no sé cuál sería la impresión visual con el infrarrojo porque no lo vemos. Desafortunadamente tenemos limitaciones en lo que percibimos. Lo bueno es que un sensor no. Un sensor sí puede detectar y yo puedo sacar una imagen puramente en infrarrojo y lo que voy a ver es donde hay vegetación sale blanca, blanca, blanca en la banda infrarroja. ¿Qué estoy haciendo? Estoy extendiendo la capacidad de mi ojo, viendo frecuencias que no puedo ver con el ojo y los puedo hasta colorear con cosas que son más familiares y por eso cuando ustedes crean imágenes de color falso, asignan un color. Yo digo, el infrarrojo lo voy a pintar en mi pantalla en color rojo, el azul lo voy a pintar en mi pantalla como color verde y no sé, el infrarrojo térmico lo voy a pintar en mi pantalla como azul y da una impresión de una escena colorada, pero una escena colorada rara, porque es fuera de nuestra intuición, porque no tenemos la capacidad, entonces tenemos que como imitar el color infrarrojo con otro color. Pero es así, entonces, que tenemos información en todas las bandas. Es por así que yo puedo tener un software que interpreta esas proporciones y me da una clase, una categoría de objeto, a pesar de que no puedo detectar la diferencia con mis propios ojos. ¿Okay? Entonces, el poder del sensor no solamente es ver de lejos, es ver cosas que el ojo no puede ver. La interpretación, entonces, ya no es intuitivo, sino es un cálculo. Tenemos que calcular para interpretar. Pero eso se puede con varios tipos de cálculos de proporciones, de frecuencias, que luego yo puedo desplegar en colores que reconozco, para que, por ejemplo, la vegetación se destaque de la carretera. ¿Eso quedó claro? Más o menos. Okay. Entonces, todo eso de mezclar colores y de sustraer colores tiene que ver con cuando la luz llega a un objeto, va a reflejar algo y ese algo es lo que sale después de sustraer con pigmentos los demás colores del arco iris que llega. Y lo que llega a mi ojo va a ser una impresión de mezclas de los 3 colores que yo soy capaz de ver. ¿Listo? Ok. Entonces aquí unos ejemplos de espectros para que vean que mejor que mis dibujos. No me deja compartir. Ya un momento. Así lo voy a poner en modo presentación para que la vean mejor. Ok. Entonces se llaman firmas espectrales, es como la huella del objeto, como su característica en cuanto a su interacción con la luz. Entonces mira esas posibilidades. Nosotros cuando vemos de lejos algo verde, puede ser pastico, puede ser árboles. Si la resolución espacial es muy mal, yo no distingo entre de pronto hojas de un árbol y pasto y cultivos. Pero resulta que mi sensor puede, por todas las otras partes de la luz donde se distinguen. Mire, por ejemplo, pasto como secado comparado con un pino. Las firmas son distintas
también para los otros tipos de árboles, de pasto verde. Si miro, por ejemplo, pasto secado, dry grass, solo mirando la firma y teniendo en cuenta que la parte visible es, digamos, menos de 0.7 micrómetros, o sea, muy a la izquierda, mira ese espectro. Casi todo lo que estamos viendo allá, todo interesante, es fuera de lo visible. El visible se puede llegar como casi a ceros, o sea, cuando es muy pequeño, hasta 0.7 micrómetros. Cuando llegamos como a 0.8 ya dejamos de ver. Todo el rango visible, entonces, está ahí a la izquierda, donde los objetos tienen poca reflectancia. Mira toda la reflectancia que pasa después. Todo lo verde tiene reflectancias en infrarroja muy altas. El pasto verde, el pasto no verde, como todos los árboles. Esos son reflectancias de 70%, que es eso casi como que choca el ojo. Compararlo con nieve que refleja todo en lo visible. Si refleja todo en lo visible que estoy haciendo, estoy mandando luz blanca, el objeto no absorbe nada, entonces lo que refleja, en fin, es luz blanca. No estoy quitando ningún color para dejar otro, ¿sí? Tengo luz blanca, pero casi al 100%. No sé si ustedes han visto nieve. No. Tienen que ver nieve. No, Bueno, pues claramente sé cómo se ve, pero nunca he visto. ¿en qué? Nunca he Claramente, visto en vivo. ok, no han visto nieve. Pues en Nunca le he películas. tocado, mejor dicho, nunca le he tocado. ¿Alguien aquí sí ha tocado nieve como desde cerca y lo ha visto? Eso es, toca remediar eso. Es una cosa que no sé si ustedes han visto que los inuit en el norte tienen gafas especiales que son, lo hacen yo creo que de huesos, pero son gafitas así con solo una grietica. Lo hacen porque uno se puede poner ciego con la nieve, es como mirar el sol. Y causa daño a los ojos, causa cataractas, y los pueblos que viven en el norte y norte de todo el mundo tienen cosas especiales como para bajar la reflexión, cosa que como tienen que entrar por ahí y cuando llega al ojo está muy disminuido porque eso es demasiado impactante para el ojo. Se llama snow blindness, entonces uno ve así la reflectancia de 100% que significa es como mirar el sol. Ese nivel de infrarrojo que tienen las plantas no es tan intensa, pero casi. O sea, eso debería dañar los ojos que son sensibles a infrarrojo mirando una planta. ¿Okay? Entonces, todo lo que pasa en el visible, mire qué tan sutil es. O sea, yo tengo al máximo 20% de reflectancia en el rango de visible de todos esos objetos. Entonces, realmente tenemos un mundo visible pobre en el sentido de toda la potencia que hay. Pero tenemos buenos receptores que pueden distinguir muy finamente y como la luz no choca tanto, no es como mirar al sol. Si yo miro un objeto no me duele, eso está bien, pero mira todo eso. Entonces yo, si miro, por ejemplo, el pasto verde, en la parte visible, ¿qué esperan ver de color con sus ojos? Eso es como esa línea punteada. Recuerda el orden de los colores. Yo creo que yo empiezo con bueno, ahí el rango visible, lo pueden ver la derecha, sí, empieza como con violeta y luego pasa por azul y luego como más o menos pálido hasta verde. Sí puedes ver también los cyan, magenta y eso ya como metida. Bueno, eso porque está coloreado por una máquina que combina los colores, pero básicamente el arcoíris es un poco así como eso, es un poco exagerado para ver las cosas. Pero a la derecha tengo roja y a la izquierda como más ultravioleta y azul. Entonces, ¿cómo se vería el pasto? ¿Qué piensa? Ay, bueno, por lo mismo, triste, yo acabo de ver tu comentario que ya no hay.
Sí, Daniela, me gustaría hacer salida de campo. En algún momento toca volver a tomar campus y eso ya es un tema, aunque no sé si me dejan llevarlos hasta allá con solo el curso de sensores, pero uno puede pensar. Sí. Entonces, ¿qué esperan ver con ese color de pasto seco? En su experiencia, ¿cómo es el pasto seco? Amarillo. Amarillo, sí, como amarillo cafecito. Entonces, ¿qué tenemos? Muy bajo en términos de reflectancia azul, absorbe casi todo el azul. Entonces, si sustraigo azul y un poco de verde, eso, yo lo que tengo dominando son los colores rojo, mezclado un poco con el verde, ¿sí? Pero con baja reflectancia, entonces sale como un cafecito amarilloso, ¿sí? Entonces uno puede ir mirando los objetos y veo, por ejemplo, los pinos, hay un pico muy fuerte en verde y casi cero en rojo y azul, ¿sí? Entonces ve verde, se ve verde. ¿Y el agua? ¿Qué piensan del agua? ¿Están sorprendidos por el aspecto de agua? Sí, casi no refleja nada. Ah, bueno, una gotita de pico en el azul, Sí, que tiene sentido. ok. Sí, si agua tuviera color de algo, de pronto un poco hacia el azul, pero básicamente no refleja nada. Entonces yo les pongo la pregunta, ¿por qué cuando miro un lago yo veo todo brillantemente reflejada si la agua no tiene reflectancia de nada? ¿Qué está pasando ahí? Es un poco raro, ¿no? Bueno, yo no les voy a siempre torturar con cosas que no les contesto, no es la idea. El cielo, ok. ¿Y qué hace el cielo, Santiago? ¿Qué tiene que ver? Pues es que es como un espejo súper grande, ¿no? Los cuerpos de agua, como el mar Ok, o los lagos. Entonces es como un espejo que refleja el color del cielo. sí, excelente, ¿sí? Entonces, la impresión azul de agua no es completamente ficticia porque sí tiene como algo de reflectancia en azul realmente, pero el hecho de que como gran espejo refleja el cielo lo hace ver más azul que es, porque estamos viendo el azul del cielo. Si yo pongo un lago en el bosque, no se ve azul, se ve verde y café por los árboles. Pero una pregunta, otra vez, o sea, yo tengo muy baja reflectancia, sin embargo, yo puedo ver mi cara en un lago calmado. Esa reflectancia, ¿qué es? Si no es el material de agua absorbiendo y cosas y reflejando otros, ¿de qué forma estoy viendo tantos colores en la superficie del agua si prácticamente el agua no tiene color? Ok, Santiago, el agua sí está emitiendo, pero el agua emite según su temperatura y en la naturaleza nunca va a emitir más allá de infrarrojo térmico por mucho si es como agua tibia. Entonces no vemos con los ojos, hay otra cosa pasando allá que hay que pensar un momentico, porque si prácticamente la reflectancia de agua es cero, ¿qué significa eso cuando miro el agua y parece un espejo? Me parece una contradicción, ¿cierto? La nieve, por otro lado, refleja casi todo, pero no puedo ver mi cara en la nieve. El hielo de pronto, pero el agua sí. Entonces, dos preguntas. Si la nieve refleja 100%, ¿por qué no puedo verlo como un espejo? Y si el agua prácticamente no refleja nada, ¿por qué se ve como un espejo? De pronto por la transparencia, ¿no? ¿La transferencia? ¿Y qué La, es eso? la transparencia. Como La transparencia. el agua es transparente, en cambio la nieve es, pues no lo es. Entonces, por eso no me puedo ver. Eso es cierto y eso es importante para la propiedad del objeto. Yo por eso puedo ver el fondo del lago, pero nunca voy a ver el fondo de la nieve. Eso tiene que ver con la transmisión. Y de hecho, no es que el agua literalmente absorbe todo, sino transmite. Entonces recuerde que las opciones no son solamente que refleja o absorbe. Yo puedo reflejar, absorber o transmitir.
Lo que pasa con la nieve es que refleja todo casi. El agua refleja casi nada y hay una combinación entre absorción y transmisión. La transparencia es la parte de transmisión. Entonces el agua puede llegar hasta el fondo y el fondo puede reflejar en mis ojos y puedo ver como el barrito allá y el palo y otras cosas. ¿Okay? Eso es un aporte importante, Santiago. Cristian, también tienes un comentario. Decía lo de la nieve, si no estoy mal, o sea, porque digamos el hecho de que las cosas blancas no son un espejo, sí se supone que están reflejando toda la luz, si no estoy mal, tiene que ver con como las irregularidades del material que hacen que los ángulos, o sea, cuando la luz incide, los ángulos en los que reflejan diferentes como rayos de luz en las cosas blancas son como casi que aleatorios como por la superficie irregular que tiene y hace que pues la figura, o sea, mejor dicho, no sea como el mismo ángulo de incidencia de reflexión el de todos los rayos, que es lo que pasa con los espejos, como llega con el mismo ángulo y sale con el mismo ángulo, entonces las figuras de la luz con la que llegan al espejo pues se vuelven a reflejar en ese mismo orden. Pero sin embargo, en las cosas blancas, el material en sí mismo como que los dispersa, como que los revuelve, los mezcla, porque o sea, como sí tiene mucha reflexión, pero los refleja como en diferentes, a diferentes ángulos por las, si no estoy mal es por los materiales, por las irregularidades microscópicas de los materiales. Uy, qué bien. Gracias, Cristian. ¿Todos entendieron lo que dijo? Sí, sí. Ok. Esencialmente es eso. Tenemos dos cosas. Yo, cuando tengo un objeto hecho de moléculas y eso, cuando la luz llega e interactúa, hablamos de que una posibilidad es que la luz pasa de derecho, que es transparencia, así como transmitencia. Otra cosa es que las moléculas absorben, que es el caso cuando yo tengo una planta verde que está absorbiendo los pigmentos como en color rojo y eso. Pero la superficie de las cosas tiene también una característica estructural que influye qué pasa con la luz. Y eso, pues lo pueden ver como un ruido, una complicación, pero yo sí tengo un espejo. Parece que ese espejo no tiene color, entonces refleja lo que le llega de cualquier cosa, entonces parece como el objeto prácticamente no está, sino para reflejar. Eso es una propiedad de la superficie. Y en el caso de algo liso, entonces cuando Cristian estaba hablando de, digamos, las asperidades, las irregularidades en la superficie, la luz no solamente detecta qué moléculas hay y si se van a absorber o algo, detecta una forma. ¿Okay? Recuerda la rana que tenía partes brillantes y partes como más oscuras y mates y eso. Eso no es por el pigmento de la rana, sino una combinación de la característica superficial de la rana y el ángulo de la luz que produce una reflectancia adicional ahí. ¿Sí? La rana es roja, pero tiene brillo. Ese brillo no significa que esa parte de la rana es blanca. ¿Sí? Uno lo mira por allá y se mueve esa impresión blanca, entonces no es que la rana sea blanca allí en su codo, sino que hay una reflectancia especial allá. Esa reflectancia tiene un nombre, se llama especular, porque es como un espejo, si lo pueden recordar. Y es una propiedad de la superficie que causa reflectancia de literalmente todo lo que llega por lo liso. ¿Sí? Yo puedo poner colores en mi agua, lo puedo colorear rojo, verde, azul y tener como esos cócteles verdes que son feas y poner cualquier cosa que quiera en líquido, ¿sí? Y voy a ver el color porque eso sí, yo voy a ver si transmite todo o refleja algo. Yo pongo, no sé, eso en St. Patrick's Day cuando ponen verde en su cerveza, cambia el color. Eso es un cambio en la propiedad de absorción de las moléculas de objeto, ¿sí? Como la tinta que puso el señor en el vaso. Pero la superficie, cuando le llegue la luz, puede que la luz, en lugar de interactuar con las moléculas dentro del agua, se salte de una vez como una pelota. ¡Pum! Ni siquiera interactúa con el agua porque la superficie es tan lisa que actúa como una pared y dependiendo del ángulo,
puede reflejar más o menos, ¿sí? Y eso es donde llegamos a esas leyes de reflexión, donde el ángulo de incidencia es el mismo de reflexión y puedo hacer toda esa cosa de óptica geométrica, pero depende de tener una superficie que interactúa con esa forma especial con la luz, ¿sí? Y normalmente se tiene que ver solamente con qué tan liso es la superficie. Hay otra cosa, por ejemplo, el agua, si es calmada, tiene superficie lisa, listo. Pero cuando hay viento que sopla, yo puedo tener arruguitas, entonces ahora sí, como no veo muy bien las reflexiones y estoy cambiando la forma, la superficie. Algo que se detecta en el mar es cuando hay fuga de petróleo o gases, donde eso tapa la superficie del agua, lo pone muy liso y se vuelve un espejo. Eso se puede ver desde el espacio, cuando hay una fuga de esos tanqueros de petróleo. Sale el agua, como el aceite, como es viscosa, como tapa un poco la acción de olas, yo voy a ver una superficie muy lisa donde hay esa fuga. Entonces, esas propiedades de las superficies también nos ayudan a detección. No podemos detectar cosas como fugas de petróleo por la rugosidad. ¿Okay? Entonces, para tener en cuenta, el color de objeto no solamente va a ser lo que absorbe y refleja el objeto por sus propiedades microscópicas y qué elementos tiene, sino su superficie me puede dar otro efecto que distingue, por ejemplo, cuando ustedes pintan sus paredes, yo puedo poner mate o puedo poner brillo, mismo color. ¿Cuál es la diferencia? La rugosidad de la superficie que se produce. ¿Okay? Entonces, para tener en cuenta esa interacción con objetos, la firma espectral no me dice todo y de hecho con una imagen de una zona yo puedo engañarme cuando hago clasificaciones porque, por ejemplo, yo puedo pensar que el agua tiene fuerte reflectancia en azul o yo puedo poner que tiene fuerte reflectancia en verde cuando está al lado de un bosque, que no es cierto. Eso como un aviso de que como todo lo que se ve en la foto no necesariamente me da información sobre la estructura del objeto, sino simplemente cómo es su superficie. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas? Why is blue so rare? ¿Dónde sacaron ese video? Eso es... Why is blue so rare in nature? Uy, interesante. Yo quiero ver ese video. Bueno, es un video que vi hace como ya mucho tiempo, me acordé de él, pero que precisamente habla sobre estas mariposas azules, que no son realmente azules, sino es debido a las propiedades como microscópicas de sus alas, que se ven azules. Entonces, como viene al punto de lo que estabas hablando. Muy interesante. Gracias, yo nunca he visto eso. Entonces, sí. Sí, hay algunos pájaros también, pero sí, no es común. Interesante. Yo quiero ver el video, porque deberíamos todos verla. Entonces, ¿tienen dudas, preocupaciones? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta en la interpretación de imágenes y en este curso les voy a pedir como pensar un poco profundamente de ese tipo de concepto para no ser engañados por lo que se ve, porque la interacción con la óptica, con la materia no es trivial, no es obvio. Y si la próxima vez podemos entrar un poco en las razones atómicas y microscópicas de por qué una rana bota roja, digamos, y no otra cosa, y eso también se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque, en fin, la teledicción, una de las metas es identificar un objeto. Si entendemos la estructura interna de un objeto y cómo interactúa con la luz, se puede identificar por lo que hace con esa luz, ¿sí? Lo van a ver un poco cuando se hable de geología y por qué diferentes mineralogías. Yo creo que eso va a cruzar un poco en lo que aprendieron en mineralogía y la óptica de minerales, de qué impresión va a dar un sensor, algo con esas propiedades ópticas. ¿Listo? Ok. Bueno, feliz fin de semana a todos. Nos vemos la próxima. Y yo creo que ya les debo una tarea, pero lo voy a trabajar este fin de semana. ¿Listo? Entonces, si tienen dudas, me escriben, pero mientras tanto, feliz fin de semana y nos vemos. Ok. Sí, perfecto, nos vemos. Ok, nos vemos. Hasta luego.